Buenos días a todas y a todos. La Universidad Iberoamericana Ciudad de México y el Consejo de la Judicatura Federal les dan la más cordial bienvenida a esta serie de charlas denominadas Jóvenes y Justicia. Hoy contaremos con la presencia del magistrado Juan Pablo Gómez Fierro con el tema La justicia social, tu derecho, el amparo, tu protección. Gómez Fierro es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana y doctor en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Cursó la especialidad en Justicia Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha y en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, España. Ha sido profesor de posgrado en la Universidad Panamericana y en la Escuela Libre de Derecho. En el Poder Judicial de la Federación ha ocupado todos los cargos que conforman la carrera judicial, entre ellos secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez de distrito en materia administrativa y especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Actualmente es magistrado de circuito en el 14º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. En su tiempo libre, Juan Pablo Gómez Fierro practica el buceo, el box y es un apasionado de la montaña y la filosofía estoica. Le damos la bienvenida al magistrado Juan Pablo Gómez Fierro. Hola, muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy quiero transmitirles la importancia que tienen los derechos sociales en un contexto de protección de derechos humanos. La Constitución mexicana reconoce distintos derechos humanos. Estos derechos humanos se encuentran contenidos en el propio texto constitucional, pero también en los tratados internacionales de derechos humanos. Se forma, digámoslo así, un núcleo de derechos muy importante que le otorga a todas las personas la posibilidad de que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tengan la obligación de proteger, respetar, garantizar este tipo de derechos. Los derechos que están tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos, ¿quiénes pueden hacerlos exigibles? Todas las personas, todas y cada una de las personas, ustedes que están aquí pueden reclamar esos derechos. Si están en la Constitución, si están reconocidos en un tratado internacional de derechos humanos, cualquier persona puede solicitar la reparación de este tipo de derechos. Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo para proteger estos derechos humanos? ¿Cuál es la herramienta que tiene a su alcance el ciudadano, las personas, los justiciables, para que se cumplan con los derechos humanos que están reconocidos en el texto constitucional? Bueno, pues no es otra cosa que el juicio de amparo. La misma Constitución que reconoce los derechos humanos y consagra diversos principios como la división de poderes, como el sistema federal, establece mecanismos precisamente para que se cumplan con esas normas constitucionales. Tenemos por un lado las controversias constitucionales que tienden a defender precisamente la separación de los poderes públicos y el sistema federal. Tenemos las controversias, las acciones de inconstitucionalidad, cuya finalidad es también que se cumplan y que se respeten las reglas constitucionales. Y tenemos el juicio de amparo, que lo que busca es precisamente que se cumplan con los derechos que tienen todas y cada una de las personas. Esa es la principal misión del juicio de amparo. Es un juicio de amparo moderno, es un juicio de amparo que es, yo creo que el instrumento más importante de protección de derechos humanos que tenemos hoy en día en México. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si un día una autoridad, la que sea, se le ocurre, por ejemplo, decir que en el bosque de Chapultepec se va a construir un complejo de edificios y entonces se van a talar árboles y que el bosque de Chapultepec, que es el principal pulmón que nutre la ciudad, ya no va a ser tal y que se va a urbanizar esa zona? ¿Alguien podría alegar una violación a su derecho a un medio ambiente limpio, sano? ¿Podría el juicio de amparo servir como instrumento para la protección de estos derechos? La respuesta es sí.
¿Por qué sucede esto? El juicio de amparo, como se concibió originalmente, tenía como propósito o como principal finalidad proteger derechos, digámoslo así, de naturaleza individual. Un derecho a la propiedad, un derecho a la libertad, pero un derecho del individuo. Y a partir de esto, el juicio de amparo requería de una legitimación muy específica que era el interés jurídico. Yo ser titular del derecho y esa titularidad permitirme exigirlo ante los tribunales. Y durante 200 años el juicio de amparo tuvo ese propósito y esa finalidad, solamente tutelar derechos de naturaleza individual. En consonancia con eso, pues estaba también el principio de relatividad. Cuando yo emita una sentencia, esa sentencia solamente le puede beneficiar a la persona que solicitó la protección constitucional. Y les digo que durante 200 años se construye esta premisa porque después lo que sucede es que en una importante reforma de 6 de junio de 2011, que fue paralela también a la introducción de los derechos humanos de fuente internacional el 10 de junio posterior, encontramos que hay un nuevo parámetro a partir del cual podemos nosotros reclamar ciertos actos de autoridad que vulneren derechos ya no individuales, sino ahora derechos de naturaleza colectiva o difusa. Por ejemplo, la Constitución mexicana fue la primera constitución del mundo en reconocer derechos sociales. Y se decía, esto es una hazaña del constituyente en el 1917. Pero la hazaña del constituyente queda ahí, porque esos derechos, les decía yo, no eran exigibles ante los tribunales. Estos derechos solamente eran de alguna manera derechos que estaban reconocidos en el texto constitucional, pero que no podías tú, a través de un juicio de amparo o de un mecanismo, poderlos reclamar para que se cumplieran. Entonces se decía, bueno, la hazaña del constituyente queda ahí porque no te permite reclamarlos ante los tribunales. Cuando viene esta reforma de 6 de junio, lo que se dice es, ya no se requiere el interés jurídico, ya no se requiere que tú seas el titular del derecho, sino que ahora, si tú te ubicas en una posición diferente al resto de las personas, donde un acto te afecta un derecho de naturaleza colectiva o difusa, como puede ser el medio ambiente, la salud, etcétera, tú puedes ir ante el tribunal y puedes justamente reclamar que ese acto vulnera ese derecho, ya no individual, sino ese derecho de naturaleza colectiva o difusa, por la particularidad que tú tienes en ese caso específico. Eres tal vez, por ejemplo, vecino del bosque de Chapultepec, poniéndoles este ejemplo, o vecino de un predio donde van a poner una gasolinería y que eventualmente puedes emitir residuos tóxicos. Bueno, tienes una posición diferente y esa posición diferente te permite eventualmente ir a un juicio de amparo y reclamar que se cumpla con ese derecho, ¿no? En esta línea de pensamiento lo que encontramos es que el juicio de amparo transita de ser un mecanismo de protección de derechos individuales a ser ahora un mecanismo de protección de derechos de naturaleza colectiva o difusa. Anteriormente, la Corte lo que decía es, con la interpretación de las normas constitucionales que estaban vigentes en ese momento, es yo lo que puedo hacer es solamente proteger este derecho y solamente para esta persona. Pero cuando viene este cambio importante, donde ya podemos reclamar derechos de naturaleza colectiva o difusa, lo que dice la Corte es, bueno, le voy a conceder un amparo a esta persona, pero tengo que modular aquella fórmula Otero, aquel principio de relatividad de las sentencias, porque eventualmente esto va a beneficiar a otras personas que no vinieron al amparo, pero que por encontrarse en una posición similar o por una posición colateral, terminarán beneficiándose de un acto de esta naturaleza. Y de aquí la Corte empieza a construir un nuevo modelo donde modula el principio de relatividad de las sentencias, porque ya no es un mecanismo de protección de derechos individuales, sino también de derechos colectivos o difusos, como se conocen en la doctrina. De esta manera, lo que se abre es justamente la posibilidad de protegerlos. Anteriormente lo que la Corte decía es, la pregunta, o mejor dicho, lo que dice es, la pregunta ya no es si se pueden o no tutelar derechos de naturaleza colectiva o difusa. La pregunta ahora es cómo los vamos a tutelar. Y a partir de eso tenemos todos los jueces, las juezas, la obligación de hacer una interpretación más favorable para proteger este tipo de derechos. Recientemente, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente limpio y sano fue reconocido por el Consejo de las Naciones Unidas como un verdadero derecho humano. Y entonces encontramos que ciertos actos que pueden vulnerar este derecho
tendrían que poder remediarse, repararse a través de un mecanismo como lo es el juicio de amparo. Y por eso se han adoptado en muchos casos medidas que no solamente tiendan a proteger a una persona, sino que además puedan proteger a una colectividad, ¿no? Si nosotros también consideramos que el juicio de amparo como este principal mecanismo protector de derechos humanos tiene a su vez una herramienta muy importante que es la suspensión, que es la medida cautelar. Esta medida cautelar lo que hace es permitirme que durante el trámite o durante el tiempo que dura un juicio de amparo, yo pueda adoptar medidas para proteger ese derecho. Particularmente tratándose del derecho a un medio ambiente sano, rigen algunos principios como precaución, prevención. Yo no tengo que tener todas las pruebas para saber que un acto va a afectar, por ejemplo, el medio ambiente. Y de esta manera yo puedo eventualmente tomar estas medidas de paralización o de restitución provisional de un derecho para proteger mientras dura un juicio este tipo de derechos, ¿no? Porque justamente tiene que ser un mecanismo eficaz. Entonces, por eso se ha modulado el principio de relatividad de las sentencias y también por eso se han modulado las medidas cautelares que se adoptan en este juicio para proteger un derecho de naturaleza colectiva o difusa. No es que los jueces un día despertemos pensando en que vamos a suspender, por ejemplo, una ley que afecte el medio ambiente. El juez en realidad no se beneficia de eso. Quien tiene ese poder no es el juez, es el ciudadano que tiene en sus manos un mecanismo como es el juicio de amparo y tiene la posibilidad de acudir a un tribunal a exigir que se cumpla con ese derecho. No es el juez entonces el que en el uso de las facultades que tiene pretenda beneficiarse de paralizar una norma, de paralizar un acto, de darle efectos generales a una suspensión, no. En realidad es el ciudadano, son las personas quienes tienen precisamente esa legitimación para acudir ante los tribunales y algún acto que vulnere sus derechos pueda ser en su momento suspendido, restituido provisionalmente y eventualmente reparado. Entonces, el poder no es propiamente de los jueces. Los jueces le dan la razón a las personas que así lo tienen para proteger sus derechos. Desde luego no deberían existir, como en este ejemplo que les pongo, actos que vulneren, por ejemplo, el medio ambiente. Pero cuando esto sucede, es que la intervención del Poder Judicial es de suma relevancia, porque es el único mecanismo que vamos a encontrar para la protección de los derechos humanos. Y no en beneficio de quienes ejercen la función judicial, en beneficio de las personas, quienes tienen este mecanismo. A propósito de la pregunta que yo les hacía es, ¿qué mecanismo encontrarían precisamente para poder defender un derecho de esta naturaleza? Es el juicio de amparo. El juicio de amparo es la herramienta fundamental que va a permitir adoptar este tipo de medidas. De esta manera, el principal mecanismo, la principal garantía, la principal herramienta para proteger este tipo de derechos es y será el juicio de amparo. Y por eso es importante no disminuirlo, lo importante es fortalecerlo, hacer un juicio de amparo moderno y eficiente para que las personas que puedan resentir un agravio, que puedan resentir una afectación por un acto de autoridad, cuando se trata incluso en estos casos de actos de naturaleza colectiva o difusa, puedan justamente buscar la protección constitucional. Es verdad que, por ejemplo, muchas de las normas se emiten por una mayoría al interior de los congresos o de las cámaras. Esto es verdad. Pero para reformar una norma constitucional, para reconocer un derecho en la Constitución, se requiere además no de una mayoría simple, sino de una mayoría calificada. Se requieren 2/3 partes de los integrantes de una determinada legislatura. Además de eso, para reformar del Congreso de la Unión, además de eso, lo que se requiere también es que la mayoría de las legislaturas locales aprueben esa reforma. ¿Por qué? Porque es la Constitución la principal ruta que debe seguir el pueblo mexicano. Es ahí donde se concentran los principios, donde se concentran los valores, donde se concentra la verdadera voluntad del pueblo de México. De manera que si un acto, cualquiera que sea, una ley, un decreto, un reglamento, vulnera el contenido de las normas constitucionales, deben activarse los mecanismos, como es el juicio de amparo, para poder remediar las afectaciones que puede generar en la esfera de derechos de las personas. Entonces se vuelve el Poder Judicial un órgano equilibrador
precisamente para que se cumplan con las normas constitucionales, para que se respete precisamente las reglas que fueron dispuestas por el constituyente, que fueron dispuestas por el órgano reformador de la Constitución, y para que precisamente, independiente de que una mayoría que se encuentra concentrada en un órgano legislativo emite una norma, que esta norma nunca pueda ser contraria al texto constitucional. Para eso tenemos el juicio de amparo, para eso tenemos los medios de control constitucional, y para eso esta herramienta, este derecho se deposita en las personas, en los justiciables, que son quienes podrán eventualmente hacer valer sus derechos para que un juez, si es que les da la razón, proteja de manera provisional o de manera definitiva un derecho. Y reitero, porque esto me parece muy relevante, no es que yo como juez un día me despierte y diga, hoy voy a suspender esta ley o voy a suspender esta otra ley porque esto de alguna manera me va a beneficiar a mí. No, son los ciudadanos quienes tienen ese poder, el poder de acudir ante un tribunal para que sean escuchados y que eventualmente les sea dada la razón, si es que la tienen, y se puedan proteger los derechos. Ya no solamente estos derechos individuales que conocimos en la tradición jurídica del amparo, sino también estos derechos de naturaleza colectiva o difusa, es decir, estos derechos supraindividuales de solidaridad en los cuales estamos inmersos todos, derecho a la salud, a la educación, al medio ambiente, al trabajo, a la vivienda, y que en muchos casos, pues naturalmente generan tensiones, pero en una democracia, en un sistema, digámoslo, sano, democrático, debe existir esta colaboración, y estas tensiones son naturales, pero que precisamente el poder no está en manos de los jueces, sino está en manos de las personas, de los ciudadanos. De esta manera los dejo con esta reflexión, porque ustedes son las siguientes generaciones quienes van a tener a cargo precisamente la estafeta para la protección de los derechos humanos en el ámbito en el que se encuentren. Todas las autoridades, dice la Constitución, en el ejercicio de las atribuciones que tienen encomendadas, tienen la obligación de respetar, garantizar, proteger y tutelar los derechos humanos. Y en ustedes, próximas abogadas y abogados, va a quedar a cargo esta importante responsabilidad. Aquí estarán las próximas ministras y ministros de la Suprema Corte, las próximas legisladoras y legisladores titulares de poderes ejecutivos federal, local, y esto es importante que lo sepan porque el Estado de Derecho es precisamente el vértice donde una sociedad democrática puede convivir de manera armónica. Les quiero dejar una frase que a mí me gusta mucho, de Winston Churchill, a propósito de esta conclusión. Decían esta parte que me gusta mucho, la filosofía estoica, y lo leí justamente en un libro de estoicismo. Winston Churchill decía que a todos, a todas, nos llega un momento especial en la vida en el que, en sentido figurado, nos dan una palmadita en el hombro y nos dan una posibilidad de hacer algo muy especial, a la medida exclusiva de tus capacidades, a la medida de tu formación. Qué tragedia si ese instante te sorprende sin la preparación, sin la formación necesaria para el que pudo haber sido tu momento de gloria. Yo los invito a que se preparen, a que justamente se informen y que tengan todas las herramientas para que en el futuro sean ustedes quienes estén precisamente dentro de este sistema de protección de derechos fundamentales, tratando de maximizar y de fortalecer nuestros mecanismos de respeto a los derechos humanos. Yo soy Juan Pablo Gómez Fierro y soy un juez del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias.